Hola familia y amigos, bienvenidos a su canal CD Efficachis. Les invito a que estén con nosotros en estos estudios, a que le den like y se suscriban. Chequen los libros y notas que aparecen abajo. Bendiciones. Hola familia y amigos, bienvenidos a su canal CD Efficachis. Nos habíamos quedado en el capítulo 14 de esta serie que es las profecías del fin de los tiempos o del fin del mundo. En diferentes versículos, por ejemplo, de Daniel, hablaba que está la última semana, que es la semana 70, que se supone que es la última semana antes de la venida del Señor Jesucristo. En esta última semana van a tener diferentes acontecimientos que vienen marcados por días, con días naturales, en forma muy precisa los siguientes eventos, ¿no? Déjenme decirles que antes de que empiece esta última semana, con lo que empieza la última semana es precisamente con el continuo sacrificio. Les comentaba yo, se los he comentado en reiteradas veces, es muy importante conocer cuándo va a suceder la edificación del tercer templo de Salomón en el pueblo judío. Cuando este templo esté construido, se supone que empieza el continuo sacrificio. Va a empezar también la última semana o los 7 últimos años antes de la venida del Señor Jesucristo. Puede ser un poquito más de los 7 años, pero se supone que pues son tiempos proféticos, son tiempos estimados. Es muy importante que la gente conozca de qué se trata. Déjenme decirles que en esta última semana, imagínense, ya terminado el templo, empiezan el continuo sacrificio y a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, es interrumpido el continuo sacrificio. Entonces, 1290 días después, que es casi poco más de 3 años y medio, es cuando se va a presentar la gran abominación, que es cuando la bestia llegue al lugar santo del templo y se haga adorar como si fuese el Mesías. Si no hubiese templo, no podría empezar el continuo sacrificio, y si no hubiese templo, no podría existir esta gran abominación de la que habla la Biblia. Entonces el anticristo se hace pasar por el Mesías. Se dice que desde que él quita el continuo sacrificio, o sea, los 1290 días antes, él, al quitar el continuo sacrificio, también toma por la fuerza el ejército y toma por la fuerza toma el país de Israel. Suspende este continuo sacrificio y a los 1290 días es declarado, o se hace declarar el Mesías, ¿no? Y entonces empieza la gran tribulación para, sobre todo, la gente que vive en las periferias de Israel o la gente que vive en Israel. Pero pues como la tribulación ya está propagada para entonces en el resto del mundo, también la gran tribulación de alguna manera va a afectar a parte de la población cristiana que vive en ese entonces. Se supone que va a ser una tribulación tan grande como la que nunca ha existido y que eso es lo que va a ocasionar que gran parte de la gente desista o reniegue de Dios o cosas por el estilo. Dice la Biblia que esos días van a ser acortados para que no se pierda toda la gente o mucha gente no se pierda, ¿no? Y ese acortamiento quiere decir que va a durar nada más 45 días, porque en la misma cita bíblica de Daniel dice que bienaventurados los que lleguen a 1335 días, ¿no? Tendrían que suceder el gran terremoto universal y las señales en los cielos y demás, que se suponía que iban a... los mismos acontecimientos se señalan en la venida de Cristo. En diferentes profecías se citan estos acontecimientos, los dos. Suponemos que es en el mismo momento.
Bueno, como yo les decía, es de suponerse que esto es lo que podríamos esperar como conclusión de las profecías para el fin de los tiempos. ¿Por qué se los digo? Porque hasta ahorita ya lo hemos visto 2 o 3 veces y hay que estarlo recalcando para que a ustedes les quede perfectamente claro cuáles son las señales del fin de los tiempos. Al final de esos 1335 días, o sea, 45 días después de que la bestia se manifieste como si fuese el Cristo en el templo, después de esos 45 días, se supone que estaríamos esperando a que viniera el Señor Jesucristo. Es lo que creemos que podría suceder. Hay muchísimas profecías que no están comentadas y estas pues les van a servir. En Apocalipsis 11:2 explica cómo el patio, cuando se edifica el templo, estará en manos de los gentiles. O sea, ya les había explicado que eran aquellos que no creían en Dios y va a estar cedido o se va a estar en manos de los gentiles. Ahí dice que por 42 meses. 42 meses son también 3 años y medio. Parece que después de esto vienen los dos testigos y los testigos pues van a estar profetizando por 1260 días contra la bestia, ¿no? Cuando ellos mueren, que son asesinados por la bestia, al tercer día son llamados al cielo, son resucitados y eso sumarían los 7 años otra vez. Entonces yo les decía que a veces se manifiestan por 42 meses, a veces 1260 días, 1290 días, son alrededor de 7 años, 3 años y medio, y hay diferentes formas de medir estos tiempos y darse uno cuenta de que efectivamente estamos hablando de 7 años que dura la última semana. Después de eso, que ya viene la gran abominación, según los cálculos que teníamos, 2 olivos o 2 testigos o 2 profetas que están hablando de la palabra y tratando de abrir los ojos a la gente para que no adoren a la bestia. Estos 2 olivos o estos 2 testigos pues estarían trabajando en los 3 últimos años y medio antes de la venida de Cristo, ¿no? Luego en Daniel del 24 al 27 dice que 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre la santa ciudad, ¿no? Para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para hacer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces todo eso nos explica que es para dar fin a la maldad y darle el recibimiento a Jesucristo. Durante todas estas señales se habla que al final de la última semana es cuando van a suceder estos acontecimientos. Dice al final de estos versículos, y por otra semana confirmarán el pacto con muchos, ¿no? O sea, la última semana, a la mitad o al principio, todavía eso no está muy claro. Se supone que la bestia ya no sigue con este pacto santo, sino que empieza a hablar mal en contra del pueblo judío. El pacto santo, les explicaba yo que un pacto santo entre naciones, hablando de Israel, pues tenía que ser un pacto en el cual se permitiera edificar el templo junto al templo que ya existe de la mezquita. Dice que en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, la bestia, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Se supone que al final debe de ser muerto este ser por la venida del Señor Jesucristo, de acuerdo a varias profecías. Fíjense, hay muchísimas profecías que avalan todo esto. Por ejemplo, está Apocalipsis 1, del 7 al 8, donde dice que viene y como dice, he aquí que viene, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, ¿no?
Ese mismo Cristo viene al final de los tiempos y como yo les decía, eh, lo mismo dice en Apocalipsis 21:6, en Apocalipsis 22:13, en Filipenses 4:5, o sea, no dice exactamente lo mismo, pero dice cosas muy similares hablando de que Cristo es el Señor. Lo mismo dice Filipenses 4:5, les decía yo, Hebreos 10:37, Lucas 21:26, Apocalipsis 22:7, 20, el mismo Apocalipsis 22:20. Apocalipsis 3:11, Mateo 24:30, Marcos 8:38 y Santiago 5:8, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del 7 al 10, dice, y a vosotros que sois atribulados, darles reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, aquí habla de que va a venir el Señor y las señales que van a venir junto con el Señor Jesucristo, como les decía. Cosas muy parecidas dice Apocalipsis 1:11, Apocalipsis 7:14 y del 11:3, en Daniel 12:1 y como les decía, en Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando la bestia se manifieste, va a haber una gran tribulación como la que nunca ha habido, aún considerando la persecución que se hizo en Alemania de los judíos. Por ejemplo, en Marcos 13:19 dice, porque aquellos días serán de retribución cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. O sea, una tribulación como la que nunca ha habido. Cuando Juan profetiza, dice que todo ojo le verá. Y yo les decía que eso pues es imposible en aquel entonces haberlo profetizado porque las naciones no podían verlo. Sin embargo, ahora con la tecnología que existe, sabemos que es perfectamente posible que todos puedan ver cuando venga el Señor Jesucristo. Es fundamento de nuestra fe, ¿no? O sea, sabemos que Cristo fue resucitado y es fundamento de nuestra fe. Cuando fue muerto, bajó al infierno el Señor Jesucristo. Tomó las llaves de la muerte y del Hades y tomó a los fieles que murieron antes que Él pudiera venir a la tierra, para que fuesen salvos por su sangre para llevarlos al cielo. La muerte no pudo retener al Señor Jesucristo porque no tenía pecado, así que resucitó después de 3 días y estuvo presente con sus discípulos por 40 días con más de 500 testigos que eran parte de la iglesia cristiana de aquel entonces. Las cosas que les enseñó en ese entonces no las especifica, no las sabemos a ciencia cierta. Decimos que no hay detalles en ninguno de los evangelios que expliquen estas situaciones, pero pues como dice Pablo, si la resurrección de Cristo no hubiese sido cierta, yo ya se los había leído antes, seríamos los más dignos de conmiseración o de lástima. Eso lo dice en 1 Corintios 15:14, que ya les había yo comentado las situaciones. ¿Por qué? Pues porque sufrieron tormentos y muerte, la persecución, tenían que dejar a sus familias, dar parte de sus pertenencias para el crecimiento de la iglesia y muchas otras cosas más. Entonces, el testimonio o las iglesias que levantaban eran iglesias que les llevaba 3 años o 2 años levantarlas, entonces no estaban durante ese tiempo en sus casas, con sus familias. Entonces, esos son detalles que debemos de ver que son muy importantes para la vida cristiana. En resumen, en Apocalipsis, por ejemplo, 2:11 dice que la clave de lo que tienen que hacer las 7 iglesias para no sufrir la segunda muerte, que la primera muerte es cuando dejamos el cuerpo y pues la segunda muerte es cuando llegamos al infierno, ¿no? O los que van a padecer el infierno. Cada que el Señor menciona en el Apocalipsis la frase el que venciere, nos da un aliciente para seguir viviendo en santidad, ¿no?
porque pues exactamente pues es más o menos lo que vemos en estos pasajes del Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 6:2 dice que el caballo blanco pues era la señal de paz, ¿no? Que es alguien que trae el arco, quiere decir que trae el poder de la guerra, pero que se les da la propiedad de hablar, se les da palabra para poder llevar el mensaje que pretende llevar, que es un mensaje de prosperidad y demás. Pero este caballo es uno de los 4 sellos del Apocalipsis, que quiere decir que lo que trae como mensaje pues es un sello, es una plaga, no es algo bueno, aunque hable de prosperidad y parezca estar imitando al Señor Jesucristo. En Apocalipsis 11, del 1 al del 2 al 12, dice que, como yo les decía, que el patio iba a ser cedido a los gentiles por 1260 días, ¿no? Estas son de parte de las señales que podemos ver que tienen que estar coincidiendo. Primero viene la paz, luego guerras, enfermedades, luego el templo y luego el patio, el que antes era el patio del templo, pues es dado a los gentiles para que ellos puedan tener ahí su mezquita. Dice en Apocalipsis 13, del 7 al 18, que también nuestro Señor fue crucificado, y no los que lo enterraron o los que lo condenaron son precisamente los que lo van a ver venir en las nubes, ¿no? Sino que son aquellos que pertenecen a las naciones en aquel entonces y el mismo pueblo judío que no reconoció que Jesucristo era el Mesías. La bestia, haciéndose pasar por Cristo, dice en Apocalipsis 16, del 1 al 14, que el dragón o la bestia o el diablo es el que le da el poder para hacer los milagros, ¿no? Así como en Apocalipsis 13:2 confirma este tipo de situaciones con respecto al anticristo. En Apocalipsis 6:4 dice que el caballo bermejo pues es el que viene a quitar la paz, ¿no? El que hace guerras y rumores de guerra, se podría decir. Ese sería el bermejo. Más adelante habla también del negro, que es el que trae la escasez como hambrunas y demás, y por ende viene el amarillo, el caballo amarillo, que está en Apocalipsis 6:8, capítulo 6, versículo 8, donde dice que ese es el que trae pues enfermedades y muerte y guerras y opresión. Entonces todo eso es parte, yo creo, de este principio de dolores del que se hablaba anteriormente. Mateo 24, como les decía, es parte el que dice que estos son señales de principio de dolores. En Apocalipsis 7:1 dice que se detendrán los vientos y que tal vez por una desaceleración de la tierra pues podrían pasar este tipo de situaciones como los vientos y tornados, ese tipo de cosas, así como los temblores, ya lo habíamos platicado. Y que también habla en Apocalipsis de la marca de los 144,000, que son 12,000 hombres de cada una de las 12 tribus del pueblo judío. Mucha gente piensa que los 144,000 pues son diferentes gentes de diferentes países, y no es así, son gente del pueblo judío. En Apocalipsis 7, del 9 al 11, habla de una gran multitud, los cuales han salido de la gran tribulación y de todas las naciones y de las tribus y de los pueblos y lenguas que estaban delante del trono, y que son los que con sus ropas blancas y palmas en las manos van a clamar a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, adorando junto con los ángeles, ancianos y los 4 seres vivientes, todos en el cielo. Todos van a estar adorando cuando seamos arrebatados, ¿no? Entonces, estas señales, estos detalles que les estoy leyendo, pues es ya como un resumen, se puede decir, un poquito más detallando un poquito más todo lo que hemos estado platicando, para que ustedes terminen de ver algunas de estas profecías o puedan apreciarlas y puedan ver que es demasiada la información que habla de estos eventos repetitivos y que mucha gente ignora que vienen así en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en Apocalipsis 8, del 3 al 9, y también en el capítulo 9, en el capítulo 9 de Apocalipsis, en el versículo 21, dice
cosas como que un ángel añade a las oraciones de los santos, ¿no? Los ángeles se añaden a la oración de los santos. Resulta que por las copas de la ira que son vertidas por estas oraciones es cuando entonces vienen los truenos, los relámpagos, el granizo, o este granizo gigantesco que pesaba entre 35 y 45 kilos, y que pues gran parte de los árboles van a ser destruidos, así como el parte del mar y Marta una tercera parte de la humanidad. Todos esos detalles están descritos en estos versículos, y yo en algún momento cuando estábamos estudiando sobre el nuevo orden mundial y otras cosas, en la introducción, en los estudios de la intro, yo les platico a qué se refiere esta tercera parte de la vida que va a morir y cómo esta situación está marcada también en las señales que nos mandan las gentes que están a cargo del nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, todo eso es muy importante que lo estemos contemplando. Ok, les decía yo que hay diferentes citas. Está en Apocalipsis 11, 19, 16, 18, 10 del 6 al 7, en 13 del 2 al 5, igual del 7 al 18, y varias, Apocalipsis 14, Apocalipsis 16. Entonces hay muchísimas citas. Fíjense, les voy a leer lo que dice Apocalipsis 16 del 15 al 21. Dice: aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran terremoto en la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces, poco antes del terremoto, el Señor viene como ladrón, y luego la Gran Babilonia es dividida en tres, y pues Dios castigaría con fuego y granizo y desaparecen ciudades y montes e islas, de acuerdo a todas las profecías que hemos estado viendo, ¿no? Literalmente dice que viene un gran terremoto como el que jamás ha existido, cuando vienen las señales del Señor Jesucristo, y se repite esa misma frase de un gran terremoto como nunca ha existido cuando se habla del fin de los tiempos, de la ira, del día de la ira de Dios. Entonces, como yo les decía, esa frase no puede ser repetida tantas veces si no tuviese una palabra clave que es un terremoto como nunca ha existido. Espero estar siendo claro. En Apocalipsis 19, por ejemplo, del 19 al 21, dice que serán reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo. ¿Quién es el que montaba al caballo? Si la bestia es el que montaba el primer caballo blanco de los 4 jinetes del Apocalipsis, el que monta a caballo es el Señor Jesucristo. Y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Habían adorado la imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, de la gente que guerreaba y demás que estaba reunida para esa fecha, que yo les había marcado que en alguna otra parte también del Apocalipsis habla de que cuando se reúnan, se van a reunir en el valle de Megido, lo que sería la batalla del Armagedón. Cuando ya hemos hablado en diferentes ocasiones que la venida del Señor Jesucristo pues es su segunda venida, y que viene como ladrón de noche, viene en una forma repentina. Entonces nadie debería de estar esperando que Él viniera de alguna otra manera antes, ¿no? También les decía yo que pues los que van a sufrir la gran tribulación, pues básicamente está dividido en diferentes puntos, ¿no? Diferentes tipos de personas. En 1 Corintios 15 del 22 al 26 dice: porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. O sea, todos vamos a resucitar en un orden. Cristo es el primero, luego los que son de Cristo en su venida, luego, o sea, hasta que Él venga. Luego, viene el fin de los tiempos, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia,
porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, yo les voy a tratar de subir estas citas después para que ustedes las puedan disfrutar y vean que les estoy leyendo en forma literal lo que dicen los versículos. No crean que yo los estoy inventando y que les voy metiendo profecías que no tienen nada que ver con el caso. Al contrario, estas profecías están específicamente hechas para tener un estudio de este tipo. Deben de estar referidos. Por ejemplo, esta misma sincronía está basada en los versículos que detallan muy específicamente pues lo del terremoto, ¿no? También que toda la tierra va a ser sacudida, la del granizo con fuego, cómo los cielos serían conmovidos, cómo las naciones se van a reunir en el valle de Megiddo. O sea, todos esos versículos o todos esos profecías que yo les estoy leyendo, pues son demasiada información y son demasiado específicas y son demasiado repetitivas para dejarnos cada vez una mayor idea de lo que realmente es el plan o la profecía que tiene Dios para el mundo. Todo esto pues ya lo estamos viendo, está no solamente en las profecías que fueron escritas miles de años antes del Señor Jesucristo, las de los profetas más comunes, que son las de, por ejemplo, el profeta Isaías, que fueron 700 años antes de Cristo, 300, 500, 600 años, así se fueron dando las diferentes profecías antes de Cristo. Y después de Cristo hasta el año 96 aproximadamente. Entonces, esas, por lo menos las profecías que aparecen en la Biblia. Entonces, todas esas profecías y las profecías principales, que son pues las que vienen en el Apocalipsis, digo, hay muchas que son muy importantes, pero hablando de las que todo mundo tiene curiosidad, son las del Apocalipsis, que son las que hablan de los sellos, de las trompetas, de las copas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todos son condenas, castigos y situaciones críticas que va a estar pasando el mundo en los últimos tiempos, ¿no? Muy bien, yo creo que hasta aquí lo paramos, esta parte. Estoy por concluir ya este estudio del primer libro que saqué y que habla sobre las profecías, y tal vez después platiquemos también sobre algunos detalles principales de los cuales hablan los siguientes libros. Eso depende, yo creo que sí lo vamos a hacer, depende del ánimo, así quien quiera escuchar hasta esta parte puede muy bien hacerlo, y el que quiera seguir estudiando los demás libros también puede hacerlo. Faltan muchas partes, bueno, no faltan muchas, sino faltan puntos muy importantes para platicarles de esto que está por concluir, del primer libro, que está editado acá abajo, que está señalado. Y pues les invito a que sigan con nosotros, espero que les esté gustando, que Dios les bendiga, muchas gracias, y denle like. Hasta luego.